Bueno, ahora sí, nos ocupamos del Consejo Municipal de este 2024 complejo, en donde oficialismo y oposición se han cruzado en cada una de las sesiones. Carla Boidi, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto. Bueno, ¿cómo es esto de ser una concejal oficialista en un consejo en donde el oficialismo hasta el 2023, hasta diciembre de 2023, hoy hace una oposición y una oposición consolidada, fuerte, con diálogo interno que después lo muestran en el recinto, digamos. Están siempre buscando ir con un control fuerte sobre la gestión de Leonardo Biotti. Exactamente, es un cambio de roles, si lo podemos llamar de esa manera. El órgano legislativo siempre marcamos esto, es constructivo y también un órgano de control. Por eso también la oposición hace uso de las herramientas que tiene el órgano legislativo solicitando informes. Es importante, es también una manifestación política, porque recordemos que el lugar de debate es el órgano legislativo, donde ahí se plantean diferentes posturas políticas. Y está el trabajo también de nosotros como oficialistas. A veces nos dividimos como en dos cuestiones. Una es la constructiva de proyectos, que ahí acompañamos. Generalmente hay generalmente apoyamos todos, si es un proyecto constructivo, aportamos ideas y trabajamos en forma conjunta. Ahora bien, cuando la oposición plantea y solicita informes, que está bien que así lo sea, que corresponde, también recordar un poco de la gestión anterior, porque no es que a partir del 2023, en diciembre, cuando asumió el nuevo intendente, surgieron todos estos problemas. Hay muchas cuestiones solicitudes de informes que nos solicitan, que esto es de largo tiempo. Y aparte, nosotros siempre ponemos en un marco de 10 meses en gestión. A veces se reclaman cosas que tuvieron más de 30 años gobernando. Entonces hay que tomar criterio y obviamente con un fundamento fuerte y técnicamente obviamente lo damos. ¿Cómo te sentís en eso que a veces puede denominarse el barro de la política, la discusión en el propio recinto, en el ida y vuelta entre oficialismo y oposición? ¿Te sentís bien? Hay que estar muy atentos, hay que tener datos sobre la gestión también, sobre la gestión actual para poder defenderla. ¿Cómo andan en eso? Sí, como sentirme cómoda, bueno, de hecho, desde que asumí el compromiso de ser concejal, uno está abierto a todas esas posibilidades y cómodo, me siento más cómoda obviamente cuando es un proyecto constructivo y está enfocado en el bien común y que es el ciudadano. Como buena arquitecta tendés a la construcción. Obviamente, en ese aspecto obviamente que me siento más cómoda ahí. Pero ahora también el tema de ser oficialista y poner una postura firme y defender las cosas, también me siento cómoda en hacer justicia. Personalmente soy una persona que me enmarco en la justicia, en lo justo. A ver, que sea, el beneficio sea en la mayoría, digamos, para el bien común. Y en eso estudiamos mucho, se tiene que estudiar, obviamente, dentro de los concejales, creo que en la política, ¿no? En el órgano legislativo, soy como la más joven, por decirlo de una forma. Y bueno, requiere de mucho, o sea, a veces la oposición plantea, ¿por qué vuelven del pasado? Y lo que pasa es que también nos tenemos que ajustar al pasado porque hay consecuencias del pasado. Entonces uno hace ese análisis. ¿Por qué esto no se resolvió en su momento? Para mejorar. Entonces es importante que nosotros pongamos una postura también a eso. Sí, hay que contextualizar todo. Tal cual, tal cual. Todo. En este sentido, ¿vos sentís que la oposición peronista, a los 4 concejales de un total de 10 que tiene el Consejo Municipal de Rafaela, tienen una estrategia acordada para ir limando con determinados proyectos y con determinados temas la gestión y la imagen de Leonardo Biotti? Totalmente. A ver, la oposición, que ahora es oposición, antes era oficialista, antes gobernaba la ciudad. Por lo tanto, tiene todos los elementos. De hecho, las solicitudes de informes son sugerencias que tranquilamente las hubiesen podido hacer anteriormente y las hacen ahora. Entonces, es una estrategia política, lógicamente, porque esto no lo pidieron antes, ahora lo piden.
bueno, se entiende, es un lugar político donde hacen uso de esas herramientas. También hay que marcar lo que en su gran mayoría de la oposición ingresa son solicitudes de informes. Por eso digo que yo estoy a favor más de lo constructivo, de proyectos nuevos. Y a la vez, esto es complejo, pero hay que asumir el rol. Ser oficialista, cuando llevamos una propuesta, es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque hay que presentar un proyecto bien estudiado, bien analizado y que sea viable. Porque nosotros cuando ingresamos en el órgano, yo creo que le pasó a todos los concejales, queremos cambiar el mundo, llevar un montón de ideas. Cuando uno empieza a estudiar, a analizar y las diferentes áreas que intervienen en ese proyecto, ahí vos chocas con la realidad de decir, bueno, esto se puede, no se puede, hay que buscarle la forma. Entonces, como oficialista, es un compromiso aún mayor. En vez de la oposición, yo lo presento, lo manifiesto políticamente, si se hace o no se hace, ¿se entiende? Lo que se percibe, lo que decíamos, es que hay una estrategia de la oposición con roles determinados de cada uno de sus concejales. Es como que llegan a una sesión con un libreto puntual, cada uno ataca por diferentes ángulos a la gestión, con los pedidos de informes, pero con los pedidos de informes hay críticas en cada uno de los discursos desde la banca. El oficialismo, ¿tiene estrategia interna? ¿Tienen reuniones periódicas? ¿Lo charlan? ¿Cómo de alguna forma consolidar la defensa de la gestión? Bueno, de hecho, voy a ser 100% sincera, eso hay que valorar de la oposición. La verdad que de un inicio fue una estrategia y entre ellos, como equipo, la verdad que el estudio, el análisis, la exposición fue buena de un inicio. Nosotros entendimos que era la mejor forma. Entonces, en este proceso, también entendamos que ellos son los 4 justicialistas. Nosotros, en esta alianza, en estos Unidos para Cambiar Santa Fe, somos diferentes partidos, donde se resulta más complejo, pero no imposible, generar unidad y trabajo en conjunto. Pero lo estamos haciendo, vimos que esa es la forma. Aparte, insistiendo, es constructivo, porque si uno se une más allá del partido, es buscar la forma propositiva de mejorar los proyectos. Bueno, desde esta mirada, de esa mirada de ataque sistemático a la gestión o a través de pedidos de informes y críticas en el Consejo, podría decirse que hay una sesión en la que apostaron fuerte el justicialismo, pero las cosas no salieron como pensaron quizás, y fue cuando se discutió el aumento de la UCM, de la Unidad de Cuenta Municipal, para el último cuatrimestre de este año, en donde hubo una movida en agosto con la presencia de dirigentes del Partido Justicialista y de la CGT. En el recinto, ahí vamos a compartir algunas imágenes ahora, porque fue una sesión quizás la más tensa de este 2024. Y vos tuviste ahí un papel protagónico, ahí te vemos, en la sesión. Carla, ¿qué balance haces ahí? Fíjate todo el recinto colmado de dirigentes de la CGT, importantes dirigentes, que terminó una sesión difícil, ¿no? Con casi insultos entre la concejal Boí y algunos dirigentes. Sí, sí, fue una sesión como primera experiencia también compleja. Primero, la estrategia de la oposición. A ver, es abierto, el órgano legislativo. La sesión es totalmente abierto, que cuando llegó diferentes dirigentes y representantes entendimos que era lo justo. Ahora bien, cuando nosotros, el oficialismo, empezaron a agredirnos a nosotros, entonces ahí entendimos que esto era armado. Yo, es más, en un momento hago referencia a esto, pareciera un circo armado. Y efectivamente, porque nos decían de todo, nos gritaban, y no lo voy a reproducir, pero insultos, agravios que no corresponde por una cuestión de respeto. Y encima lo peor es que cuando empezaron a agredir, se iba el tema puntual, el eje puntual. ¿Cuál era? La tasa. Teníamos que hablar, definir, y sesionábamos algo muy importante. Entonces, en esa agresión, que yo siempre les manifiesto, hay que ponerse en el lugar del otro, porque no solamente me agredían a mí, a mis compañeros oficialistas también. Encima yo visualmente, en la localización que estoy, visibilizo todo y escucho todo. Entonces dije, llegué a un punto,
Tal vez, es más, pedí disculpas en su momento, tomé un término por ahí subjetivo, el término de decorado, pero era como para referirme a que se silencie la situación y la agresión. No respondí con una agresión como la que estaban, sino que me manifesté y ¿qué pasó? Peor, empezaron a agredir más, insultar más, y en ese momento, cuando pido la palabra, era para estabilizar, porque se había ido el contexto de qué teníamos que votar. Entonces, es más, si seguían los agravios, el presidente muy correctamente lo manifestó, se terminaba la sesión y el aumento iba a ser automático. Entonces, lo que se estaba en teoría manifestando iba a ser contraproducente. De todos modos, es más, en su gran mayoría eran sindicalistas, que es más, en las sesiones anteriores nunca estuvieron. Cuando se debatió la tasa era la primera vez que estuvieron ellos ahí. Entonces, bueno, había un contexto que estaba como armado, por decirlo de una forma. Y bueno, y me sentí también, soy representante también de la ciudadanía, así lo eligió el votante, el ciudadano. ¿Y qué pasa? También uno se tiene que manifestar. Eran en su mayoría sindicalistas. Entonces, obviamente no estaba directo al trabajador, al que la lucha y al que le cuesta horrores pagar la tasa. Bueno. Estaba, sino que enfocado, me dirigí específicamente a las personas que estaban agrediendo. De hecho, hubo después alguna agresión cuando se retiraban del recinto que terminó en una denuncia penal. Exactamente. Bueno, tenemos más. Vamos a compartir declaraciones de María Paz Caruso, concejal de la oposición, respecto de esa sesión. Nosotros fuimos muy responsables a la hora de presentar el proyecto, analizamos las finanzas del municipio, estaba presente la secretaria de Hacienda, que varias veces convocamos y no se hizo presente alrededor por preguntas que teníamos respecto a las finanzas municipales. Es una facultad de los concejales de reglamento hacer que pase la secretaria de Hacienda o un funcionario municipal que está en las sesiones. Rechazaron eso, es decir, pedíamos información, estaba acá la secretaria de Hacienda y se rechazó que pueda venir a dar explicaciones, pero los números igualmente son claros. Sobran más de 600 millones de pesos por mes en el municipio hasta abril, sin contar el 95% de aumento de los tributos a partir de mayo. Esos son los datos que nosotros tenemos acceso. No se están imputando, no hay gastos, no se llevan adelante un montón de acciones, que nosotros decimos eso, encima el ahorro es a costa de bajar la calidad de los servicios y de las prestaciones y de los programas del municipio. Bien, una mirada de la problemática. Decía la concejal Caruso, más impuestos y no se gasta en la calidad de los servicios. Sí, es una postura de ellos, o sea, sí, vuelvo a lo inicial, o sea, no se ve el pasado y en el contexto, te diría hasta a nivel nacional. Si bien hubo un aumento inicial significativo de la tasa del impuesto, ¿qué pasa? Hay una realidad, uno tiene que ser realista en esto. Y lo contradictorio es que la fórmula de tasa, que uno tiene que buscar el equilibrio, porque si no generaría un déficit en el Estado, es que de la fórmula polinómica está dentro la categoría 15, que es del empleado municipal. Entonces, todos tenemos derecho al aumento del sueldo, por decir una forma. Entonces, justo las personas que estaban ahí como debatiendo, discutiendo, a la vez no se puso en el marco de lo que significa el impuesto, que en verdad sirve para los tributos. ¿Para qué sirven los recursos económicos que uno se le cobra al ciudadano? Para los servicios, como bien se manifiesta. Tasa general. La tasa general. Entonces, veníamos de una inflación absolutamente de 2023 terrible, terrible. De hecho, lo que escuchaba, se está buscando a nivel nacional, por eso los recortes absolutos, es buscar un equilibrio y que la inflación baje. Bueno, nosotros a nivel local necesitamos eso para mejorar. Y aparte, a nivel como oficialista, en la intendencia de Leonardo Viotti, lo que planteó como fundamental es una planificación, obviamente como toda planificación tiene un tiempo determinado donde se tiene que ajustar y mejorar los servicios. ¿Cómo se van a mejorar los servicios? Con ese ahorro, la compra de maquinarias. Que se está produciendo ahora. Exactamente. Entonces,
se toma, obviamente, una decisión, es más, te diría hasta cuestionable políticamente, porque no a nadie va a estar, estuvo y está contento con el aumento de los impuestos, pero es para buscar, en base a esta planificación, mejoras en el servicio de la ciudad de Rafaela. Bien, Carla, decíamos inicialmente con este tema que a la oposición no le salió como pensaban, porque después el eje de la sesión quedó planteado en las discusiones, en la pelea, en la denuncia penal, y ya no en el aumento de la UCM que digamos, actualiza y aumenta los tributos municipales, como la tasa general. Que en definitiva lo que plantearon ellos fue lo que salió mejorado, porque no fue el aumento inmediato, sino que se postergó 2 meses. Bien, Carla, cambiamos de tema. Sí. Viene el presupuesto 2025, la discusión para la parte final del año. Exactamente. ¿Con qué expectativas? Positiva, estamos leyendo el presupuesto. De hecho, cuando se llegó el presupuesto, se busca, bueno, ahí buscar el equilibrio de algunas tasas, eliminarlas y bajar, porque es la unidad de medida, es lo que, digamos, tiene el costo de los impuestos. Así es. Entonces se está buscando eso. En las secretarías, cada secretaría tiene un plan, un proyecto. Lo positivo, y esto es constructivo, es que se busca en programas lo que funcionó y lo que estuvo bien en la gestión anterior se va a seguir sosteniendo. Eso es sumamente importante, y obviamente que hay que mejorar y que hay que ajustar, eso es una realidad, pero a nivel nacional. Que localmente no somos ajenos. Para sumar en este debate del presupuesto que se viene, del 2025, contamos con la palabra de Rafael Barreiro, uno de los dirigentes de la Federación y también del barrio Belgrano. Es la realidad económica de las vecinales. Los vecinalistas no tienen que salir a vender ravioles y hacer bingo para pagar la luz de las vecinales. Eso tiene que venir de otro lado. El vecinalista está para el trabajo social al cual está llamado la vecinal y político, en términos de política vecinalista. Entonces, uno de los trabajos fundamentales es resolver la ecuación económica. La ecuación económica pretendemos resolverla con una política de Estado municipal. Así como alguna vez hubo un Fondo de la Cultura y otra vez se creó un FAI de asistencia educativa, creemos que tiene que haber una política del Estado municipal de crear por ley, que es la ordenanza, y la ley más grande, que es el presupuesto municipal, los recursos que necesitan las vecinales. Estamos en eso, es una pelea. Lo menciono porque es una pelea de estos días. El presupuesto se está cerrando ahora y se va a aprobar en diciembre. Exacto. Tenemos una gran preocupación porque hemos manifestado nuestros planes al Estado municipal y bueno, estamos esperando respuesta en esos términos. Bueno, Rafael Barreiro aquí, compartiendo los mates con Sole Saluso, dijo eso, sus expectativas también de los vecinalistas, que tienen más plata para mantener las sedes vecinales. Sí, es una realidad, nada más que, bueno, reitero, en un contexto nacional complejo, que donde en todos los aspectos tenemos que ver, y el análisis de esto, de los escasos recursos económicos que hoy dispone cualquier sector y cualquier área, de, bueno, cómo ayornarnos a la creatividad, acuerdos públicos-privados. De hecho, justamente en el Villarrosa estuvo una iniciativa estos días muy interesante de donde privados, asociaciones, donaron árboles, en un caso, un ejemplo quería como tomarlo, y lo que hizo la vecinal, sin recursos, como bien manifestó Rafael, gestionó con el Ejecutivo dónde se podían plantar. Entonces, varios actores intervienen ahora. Tenemos que pensar que todo lo que es público hay que buscar el ingenio para ver cómo se pueden gestionar con menos recursos económicos. Gracias, Carla. En el próximo bloque vos vas a ser protagonista de los mates, con Sole Saluso. Genial. Así que bueno, ya volvemos. Esa es la propuesta, hablar de otros temas un poco más blandos con Carla Boidi. Ya volvemos. Y como cada miércoles por la noche nos encanta compartir unos mates con nuestros invitados en este segmento
que le agradecemos a la gente de la matería allí en calle Rivadavia con todos sus productos, con yerbas orgánicas, con todo lo que pueden encontrar ahora para el Día de la Madre. Es un increíble regalo si te llevan todo un set que podés encontrar allí con muchísimo asesoramiento. Así que recuerden la matería allí en calle Rivadavia. Y hoy, en este segmento, y viene bárbaro porque anoche la selección nos dio una súper alegría, le agradecemos a la gente de Lumilagro, de la mano del señor Néstor Clivati, que nos acercaron estos termos con los campeones de América, y obviamente anoche todos festejamos, y qué mejor contar con este termo para este momento y para compartirlo con Carla Boidi. Carla, buenas noches, ahora te saludo yo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy bien, gracias por la invitación. Bueno, en este segmento la pregunta es, Bien. ¿con quién te gustaría compartir unos mates si podrías volver para atrás del tiempo o quizás con alguien de ahora de la actualidad? Y por ahí con los mates uno se pone un poco sensible con familiares por ahí que, bueno, que hoy en día faltan, que, bueno, que eran muy significativos a la hora de la charla, como mi abuela y, bueno, familiares. Con los abuelos uno suele compartir el mate y todo eso. ¿Qué te gustaría preguntarle si tendrías el momento de tomar los mates otra vez ahora con esta Carla de este momento a tu abuela? Y mi abuela era muy reflexiva, era muy pensante, entonces a veces uno antes de tomar decisiones le preguntaba, mi abuela paterna. Y entonces era muy sabia, viste que los abuelos son muy sabios por la misma experiencia. Entonces siempre ante una situación le consultaba, le iba y bueno, no tuve la oportunidad de ahora que estoy en la política de hacer consultas, y porque bueno, ya no está más ella, pero me hubiese sido importante. ¿Y crees que con un mate se hubiese suavizado el momento que pasó en esa sesión, que estábamos allí, que veíamos esa tensión y como vos decís, cuando se pasa ese muro de la violencia, cuando se saltan esos escalones que uno no debería pasar? Sí, no era el momento ni de tomar mate, era de concentrarse y analizar bien qué se estaba planteando, digamos. El mate siempre es bienvenido, ¿no es cierto? Pero bueno, cuando uno está por ahí, digamos, tomo un tiempo para analizar y reflexionar, como que no puedo hacer tantas cosas a la vez. Está bien. Y en ese momento vos dijiste que pediste disculpas. ¿Alguien te pidió disculpas por las cosas que te decían? No. A ver, eso también habla de la empatía. Sí, recibí en forma privada, porque bueno, a veces las redes sociales agreden, y la verdad que, bueno, entendí que por ahí alguno pudo haber sido afectado y se sintió como que el insulto, que tampoco fue un insulto, fue un concepto donde inoportuno tal vez, no era lo que debería, pero bueno, ante tantas agresiones yo di una respuesta, ¿no es cierto? Pedí disculpas porque me parece lo más ético y responsable de mi lugar, que no estaba dirigido a las personas, al trabajador común, sino que específicamente a las personas que me estaban agrediendo, no solo a mí, sino que también a mis compañeros oficialistas. Entonces, está bueno pedir disculpas y sí, es una forma también de entender que no corresponde insultar, y bueno, los mensajes en forma privada fueron de agradecimiento en el sentido de que no fui irrespetuosa bajo ningún punto de vista, ¿se entiende? Y busqué de estabilizar, no salió tampoco bien, cortar con unas agresiones y se potenciaron, pero bueno, esa no era la intención, y bueno, pero la gente genera empatía, sobre todo a la mujer, porque bueno, las palabras son irreproducibles. Sí, estábamos allí. Específicamente. Mientras lo invitamos a Pedro a que se sume siempre en este segmento. Y no, sí, lo que pasa es que vos hablaste de las abuelas y las abuelas decían que con leña no se corta, no hay que echarle leña al fuego, y ahí es como que a uno le salta también la sangre, el temperamento. Pero fue como jugar en una cancha de visitante, con la tribuna en contra, y bueno, ahí la lectura de la calle fue que no te achicaste, Carla. No, tal cual. Uno reaccionó, insisto, no solo por lo que me estaban diciendo a mí, supongo, sino que también a mis compañeros oficialistas, y yo visualizaba. Entonces, como en forma de defensa, uno emocionalmente también es humano. Exacto. Bueno, entonces busqué de darle un corte, a veces funciona, a veces no, pero, a ver, no suma la violencia bajo ningún punto de vista. Bueno, y para cerrar, sos del PDP,
Lisandro Márcico ahí, con una enorme experiencia, una trayectoria en política. Bueno, ¿cuánto suma eso de trabajar cerca de Lisandro Márcico en esta actividad legislativa? Suma, a ver, un montón en el sentido, a mí personalmente, él es el que me invitó a participar en el Partido Demócrata Progresista y vi los valores, la experiencia, la honestidad que hay en el partido. Entonces, obviamente, no dudé ni un momento de ser parte de la... Después la política, una decisión compleja que también involucra a la familia, pero la verdad que sí, es un gusto trabajar con Lisandro, lo único que ahora con otro rol. Él fue opositor hasta el 2023 con su rol muy responsable y eficiente. Ahora nosotros somos oficialistas. Pero bueno, siempre suma y la experiencia de él es sumamente gratificante. Bueno, Sole, tendremos que preguntarnos si el PDP va a tener lista propia en las elecciones del año que viene. ¿Quién podría encabezar esa lista? Así es, signo de pregunta. Muchas sí, gracias. Totalmente. A ver, nosotros, es más, después creo que es única en la historia de que se lograron que ingresen 2 demócratas progresistas en una elección y obviamente fortalecer el partido es uno de los objetivos políticamente que tenemos. Y bueno, pero esto, siempre las decisiones se trabajan en forma conjunta. No es que, obviamente, está la decisión personal de decir, sí, quiero ser, asumo este rol, pero también es la decisión unánime del equipo, del partido. De acuerdo. Bueno, hasta acá llegamos con los mates. Sole, gracias. Gracias, Carla. Nosotros nos reencontramos en un ratito nada más. Sí, yo me quiero quedar a ver qué dice Gustavo de Colapinto. Claro, Franco Colapinto, ese jovencito irreverente argentino que está despertando pasiones, no solamente en la Argentina, sino también en todo el mundo, porque hay un interés sobre este deportista que está rompiendo moldes en la Fórmula 1, básicamente por cómo maneja, pero también cómo es fuera del auto. Ya volvemos.